Observen, por favor. Vamos a traer a la abuelita de chocolate abuelita y lo vamos a hacer a nuestra versión. Observen, por favor. Este es el rostro que vamos a dibujar y a pintar, pero quiero hacer una pequeña mención y un pequeño paréntesis en esto. Solamente vamos a dibujar la cabeza. Si alguien tiene la intención de dibujarle la mano con la tacita de chocolate, perfecto. Pero yo me voy a concentrar al menos en la explicación y en el proceso únicamente en el rostro. ¿De acuerdo? Dice, ¿se vale dibujar solo el chocolate? No. Solo la taza. Bien, observen por favor del lado derecho. Tengo 3 estilos. Vean este, por favorcito. Este de aquí es una pintura que si alguien tiene la intención de hacerlo sumamente realista, sumamente elaborado, difuminado y con buena textura más desenfocada o difuminada, es un trabajo más o menos como este estilo. Vean, pero requiere más tiempo, requiere más horas. Es una pintura, es correcto. Miren, me acerco aquí a la imagen y se pueden ver incluso hasta la textura de las pinceladas. Bien, aquí en el cabellito, ahí se ve la texturita de las pinceladas. Bien, ese es un ejemplo de pintura al óleo, justamente miren aquí incluso en la orillita ven las pinceladas. Ahí está la textura de la papel o de lienzo. También aquí tengo que mencionar algo muy importante. Muchachos, el óleo se puede pintar sobre lienzo, tela, que es una tela preparada, o se puede pintar sobre papel algodón. No se preocupen, yo no les pedí lienzo para nada. Se puede pintar sobre papel algodón. Hay unos que tienen técnica mixta, que es un papel especial de dibujo que tiene un pequeño porcentaje de algodón. Entonces se puede, ¿de acuerdo? Si alguien tiene hoja de acuarela, también tiene porcentaje de algodón, se puede. El algodón prácticamente es el componente también del lienzo. El lienzo es un 100% algodón, a veces 50% algodón, y tiene otro 50% como de ¿cómo se llama este? Una tipo laca plástica, algo así, que hace que proteja ahí la tela. Pero el papel algodón también se puede. La gran mayoría de las sugerencias ahí en la lista de materiales es pues un papel de técnica mixta que tiene un porcentaje de algodón. Teniendo algodón y siendo papel de dibujo ligeramente más grueso de lo normal, se puede. Así que no se preocupen. La única diferencia es que puede soltar un poquito de aceite a los contornos y se puede ver así como que la manchita de aceite, pero no pasa nada. Bien, les muestro también otro ejemplo. Vean este, por favor. Yo siento que a algunos al inicio, si es la primera vez que practicas un poquito la pintura al óleo, esta pintura es de uno de los estilos también tanto impresionista como renacentista. Cuando en aquellos años de los 1500, 1600, 1700 no había mucho recurso para la energía eléctrica y utilizaban las ventanas, prácticamente la luz del sol. Y este es el efecto que causaba, es simplemente pintar la luz y la sombra y los tonos que observaba el artista, ¿no? Y como lo practicamos y explicamos el día de ayer, esta pintura es hecha al momento, muy similar a lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tratar de hacer lo más completo que se pueda y las pinceladas van a denotar el tiempo en el que estuvo hecho. Esas son pinceladas rápidas que te ayudan a saber o entender que es un dibujo o una pintura de pocas horas. Es más o menos lo que podemos conseguir nosotros. Y les comparto también esta referencia que me encanta y les quiero platicar un poquito porque hemos platicado sobre los estilos de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Hay un artista, muchachos, hay un artista que se llama Luciano, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido, pero Luciano Freud, Fred, vamos a llamarle Fred, Luciano Fred, un artista que tiene un estilo en particular. Observen por favor todos atención aquí, eso es sumamente importante para la clase de hoy, sumamente importante. Les comparto un autorretrato del artista. Él es el artista Luciano Freud.
Este personaje o este artista, muchachos, observen la pincelada tan, digamos, marcada, poderosa, muy contrastante que tiene al pintar en óleo, precisamente. Vean el marcado. ¿Se acuerdan de cuando dibujamos con lápiz y hacemos el mapa de las luces y las sombras? Este artista, tal cual y literalmente, pinta cada mapeo de luz y cada mapeo de sombra. Esa es una manera de dibujarlo, de pintarlo, y prácticamente ilustra o le da color al boceto, muchachos. Ese es uno de los estilos que me encanta. Quiero que observen muy bien porque este artista, muchachos, actualmente vive, actualmente sigue trabajando. Y antes de que la reina Isabel falleciera, hizo un retrato de la reina Isabel, a lo que la reina Isabel, antes de morir, dijo, bueno, no sé cómo dijo, ¿verdad? Pero no le gustó, muchachos. Adivinen por qué. Dice que el estilo no le va, bueno, según en sus palabras, ¿no? Traducidas, no le gustó mucho el estilo que ella más le gusta es el estilo más realista. Y cuando vio, no le sabía, dice. Este es un retrato que hizo Luciano y es una propuesta del artista, muchachos. A muchos nos encantó. A muchos que conocemos al artista, sabemos de su estilo y sabemos que hizo su propia versión. Y fácilmente lo puedes reconocer sabiendo que lo hizo tal artista. ¿Se acuerdan de lo que platicamos sobre Picasso? Que en lugar de pintar idéntico o hacer una copia bonita que 100 personas también pueden hacer lo mismo, él lo hizo a su estilo. A muchos nos encantó y se lo regaló a la reina Isabel. Se lo regaló a la reina Isabel. La reina Isabel dijo, está muy bonito, pero no es tan de mi agrado. La reina Isabel era muy honesta, casi siempre. Y cuando lo vio, hizo así como que una mueca, ¿no? Está bien, pero no tan bien. Fuera quien fuera, ¿eh? Así fuera el mismísimo Picasso y existiera en nuestra época, la reina Isabel siempre va a ser una mueca, ¿no? Cuando algo no le gusta. Bueno, ese es un estilo y lo menciono y lo muestro porque me encantaría que mínimo hiciéramos algo así. Creo que lo podemos lograr. Vean la pincelada rápida, es un estilo también impresionista. El mapeo de la luz y la sombra se define padrísimo como en el boceto. No tiene una definición delineada o entintada como en el estilo de cómic o manga, así con contornos negros. Observen que no tiene ningún contorno negro, es solamente pintura. Solo pintura. Ese es un estilo padrísimo que, repito, me encantaría que pudiéramos basarnos en eso. Pero no lo voy a obligar ni a forzar a ningún estilo. Es la recomendación, pero cada quien hágalo a su manera. De todas maneras, cada quien va a tener una manera de hacerlo. Pero esas son las referencias. Miren, les muestro por acá algunos otros retratos. Esos así los voy a mostrar así de pasadita. Retratos también que son el óleo. La mayoría son abuelas. Creo que es en acuarela, pero me gustó mucho el retrato. Este de acuarela. Por acá tenemos otro. Ah, ese también me encanta. Hay quienes hacen un efecto mucho más minimalista, muchachos. Está padrísimo. Aunque muchos digan, es que está como que muy delineado. Fíjense, ese es uno de los ejemplos en donde el delineado con la pintura también funciona padrísimo. Ese es del impresionismo, justamente de la época de Van Gogh. Ese es del 1800, más o menos. No sé, el artista, por ahí viene la firma. Ah, no, no está en la firma. Ah, mira, aquí dice Emilian algo. Pero es un estilo más impresionista, muy también de pocas horas. Les comparto también este otro. Se atravesó aquí, pero les quería mostrar también a Mamá Coco. Bueno, es un estilo digital en 3D. Está padrísimo, vean, si alguien tiene la intención de hacer algo así en alto contraste, está padrísimo. Esto también es pintura al óleo. Luces y sombras, mismo método que utilizamos el día de ayer con mi tío Miyazaki, pero ahora con una pintura al óleo. Vean que es igual al segundo, es de la misma técnica. Es un concepto mucho más sepia, como el que trabajamos con Frida Kahlo en una acuarela. Aquí observen los tonos de luz y de sombra, las sombras
la mezcla de tonos de piel con azules, cafés oscuros, negros, y en las luces la base de piel con blanco y algunos toquecitos por ahí de rojito directo, azulito directo. Está padrísimo. También es una pintura de pocas horas. Y les comparto otro por acá. Es un retrato con mucho más cantidad de horas, más preciso, también de los clásicos retratos. Otro por acá que también me encanta, es también un estilo más clásico, súper, súper clásico. Vean las manchas, los manchones, las texturas inacabadas de la pincelada, muy pegadito a la tela. Al final vamos a ver quienes dejaron muy buena cantidad de pintura en el papel o en el lienzo, y hay quienes van a quedar la pintura súper pegadita a la superficie. Les comparto este otro que es también de Lucian Freud. Vean, por favor, este retrato está padrísimo. Imagina tener un retrato como este en tu casa, que te haya retratado el profe Gucci. Ay, pues imagínense. Está padrísimo, ¿no? En un estilo así. Y este otro, no recuerdo de quién fue, muchachos. Miren, les muestro la foto de la reina Isabel. Muy elegante siempre la reina Isabel. Y ese es un retrato que sí le gustó. Ese es el estilo que sí le gustaba a la reina Isabel. Sobre todo porque decían que en el otro no se parecía o algo así, que tenía un estilo mucho más masculino en este de Luciano, este de acá. Pero es muy a su manera, ¿no? Y este es de los que sí les gustó, también en óleo, también con los mismos recursos, tal vez con un poquito más de trabajo en el difuminado, en la mezcla más homogénea de los colores, pero a fin de cuentas, pues es interpretación del artista, ¿de acuerdo? Para que se inspiren un poquito. Vamos ahora sí con el boceto, por favor. Voy a ocultar mientras estos de acá, ahorita me los traigo cuando lleguemos al color. Centren ahí su dibujo. Recuerden, lo más importante al principio es todo el boceto. Concentremos muy bien todo en el dibujo. Círculo principal. Observen por favor a qué altura queda. Y las líneas, miren, las voy a hacer así rapidillo, muy sencillo, ya lo hemos hecho. Lo único que cambia es la posición del rostro. No voy a dibujar la tacita de chocolate. Mitad del rostro, la línea de los ojos se hace una ligera curva, pero está a la mitad del círculo. La línea de los ojos perfectamente se parte en 3 partes iguales entre ojo y ojo, y el ancho de los ojos, y los laterales quedan más pequeñitos, en total son 5 partes. Bien. El volumen del cráneo, por la posición con la vista hacia abajo, el volumen del cráneo va a quedar más arriba, más alto, y ligeramente inclinado el rostro. Vean la posición de su lado izquierdo, lleva mayor espacio. La barbilla, ignorando, repito, la tacita de chocolate, imaginemos hasta dónde llega. Todos quienes hayan retratado en algún momento a la abuelita de Chocolate Abuelita, que es la actriz mexicana Sara García, nunca, creo que muy poquitos le quitan la tacita y se dedican solamente al rostro. Nosotros vamos a hacer de esos pocos, o creo que los únicos, porque no he visto un ejemplo donde tenga nada más el rostro con ese gesto. Vean el espacio para la barbilla, la línea de las cejas a la nariz. Vean aquí los 3 partes, desde la barbilla, nariz, ceja y frente, justo en la base superior del círculo. Bien, ya no la sabemos. Creo que con eso es más que suficiente para comenzar con el retrato. Todo el boceto de la estructura. Nos concentramos solamente en el rostro. Déjenle, por favor, creo que es suficiente espacio para el cabello. Entonces creo que voy a poner el rostro aquí en el mero centro. El círculo, perdón, justo en el centro. Tiene mucho volumen en el cabello. Y por supuesto hacia abajo, pues vamos a incluir un poquito en la zona del cuello y del vestuario. Círculo principal.
Bien, aquí nos comparte Mauri otras dos referencias. Este es de, si no me equivoco, se parece a esta, ¿cómo se llama? La de Stranger Things. La actriz de 11. Sí, ¿verdad? Millie Bobby Brown, gracias Mariana. Y también este retrato súper clásico, súper, creo que todos lo van a reconocer. Miren, este, la Mona Lisa versión Mr. Bean. Está padre. Bien, La Monavil. la Mona Bean. Bien, colocamos la mitad del rostro. Vean la posición, por favor. En 3 patadas nos vamos a aventar la estructura del todo a la cabeza. Eso prometo. ¿Quién ya se memorizó toda la estructura cada vez que hacemos un nuevo dibujo? Sí, ya la tienen memorizada. El objetivo es que terminando el taller puedan hacer cualquier tipo de rostro, sin importar la edad del personaje, con una misma estructura y tienen el 90% del dibujo asegurado. Se los prometo, si lo aplican bien y recuerdan todas las áreas, las estructuras y proporciones, observando siempre las características más precisas del personaje. La barbilla la voy a poner muy redondita. Normalmente es 1/3 del círculo. En el cráneo posiblemente sí, es 1/3 del círculo principal. Y en la barbilla es un poco más, casi la mitad. La mitad del círculo aproximadamente, es un poco más de área. Ayer lo comentamos, cuando una persona sonríe, empuja la barbilla, empuja las mejillas, empuja la nariz. Se expande esta área. Colocamos la barbilla ligeramente redondeadita. Fíjense que tiene un aspecto muy como de estructura de niño, ¿no? De niño, de niña, así con la curva en la mejilla, en la quijada, no tan, no tan lineal o cuadrado. Línea de los ojos con una ligera curva, pero a la mitad del círculo. De una vez podemos partir la línea en 5 partes. Las 3 del centro son partes iguales. Los laterales ligeramente más pequeños, al menos de su lado derecho, porque de su lado izquierdo hay más espacio, de acuerdo a la posición un poco girada de su rostro. Desde la superficie del círculo principal hasta la barbilla, 3 partes iguales. Aquí sí son 1, 2, 3. Miren, la primera parte, ceja, la segunda parte, arribita de la base del círculo. La tercera, pues hasta la barbilla. Vean, tienen que quedar lo más cercano posible a esta referencia o esta proporción. La línea de la nariz está arribita de la base del círculo o dentro del círculo. Bien, la ceja siempre encima de los ojos. La línea donde termina la frente comienza el cabello. Y listo. Podemos incluir también el ancho de la nariz si gustan. Aquí en el ancho entre el lagrimal y el lagrimal, con 2 líneas no tan marcadas. Muy bien. Y la posición de la ceja. La posición de la ceja, muchachos, bueno, no de la ceja, perdón, una línea de la ceja para colocar la oreja. Al igual que la línea de los ojos así curva, la línea de las cejas también va a tener una pequeña curva. Nos va a ayudar a saber hasta dónde va a llegar. Aquí en la nariz, de igual manera, curva, va a ayudar a saber dónde va a quedar la base de la oreja. Lo colocamos aquí. Por la posición, muchachos, pudiéramos incluso hasta colocar el óvalo. ¿Se acuerdan de la posición en 3/4? Aquí el ovalito. Pudiéramos hacer una pequeña división entre el lateral y el centro del rostro, al menos en esta parte. La mitad desde la quijada hacia arriba, la línea de los ojos, el centro y de aquí nace la oreja. Recordando un poquito, sin marcarlo demasiado porque no es tan notorio, pero sí para recordar un poquito que ahí va ese ovalito lateral. Es buena práctica.
Del otro lado se vería ligeramente el bordecito de la oreja, casi de frente. Y listo, hay que incluir el volumen del cabello. Si se pasa de la hoja es mejor, pero no limiten a dejarle un poco de volumen. Vean qué tan alto es el volumen del cabello. Es la mitad del círculo. De hecho, si lo vemos a grandes rasgos, desde la línea del cráneo, desde la última línea superior, una mitad del círculo hacia arriba. Está con mucho volumen. Que hagas una capa muy transparente, y de hecho sí lo vamos a hacer. Pero recomendación siempre, no se preocupen si son lentes transparentes, de preferencia al final, no pasa nada. Cambia mucho ya cuando se los agregamos, ¿no? Voy a alejar un poquito la imagen para observar el ancho de los hombros, si tienen espacio para colocarlos. Tiene como un chalequito. O bueno, no sé, alguien me puede ayudar. ¿Es un chaleco o es parte de la blusa? Pero tiene dos tipos de tela. ¿Cómo es? Un chaleco o pechera, ¿no? Sí, ¿verdad? Esos son dos elementos diferentes. Es como una blusa interior y encima tiene el chaleco de tela negra, pero se ve como si estuvieran en una misma pieza. Pero bueno, vean a partir de donde, a la altura de la base de la nariz aproximadamente, nace la superficie de el trapecio, o bueno, en este caso de la línea que va hacia sus hombros. Es correcto, Natasha, muy bien. Sí, es un chaleco. Bien. Ya tenemos la estructura en la silueta. Me voy a acercar nuevamente a el rostro. Y voy a borrar o a ocultar las líneas guía. El próximo dibujo el Chip 'n Dale, dice Natasha que el suyo también está quedando igual. Bien, vamos a avanzar en el párpado inferior. Está muy sencillito aquí en la silueta del ojo. No se definen mucho las tres partes de los ojos. Con poco detalle. Márquenlo también muy bien, sin miedo a limpiarlo después. Porque otra característica, igual que ayer en acrílico, se va a ir tapando, se va a ir cubriendo nuestro dibujo, pero lo vamos a hacer de manera más estratégica o efectiva para no tapar nuestro dibujo. Recuerden el proceso que nos va a ayudar muchísimo: colocar primero la grisalla y transparente para dejar que se vea todo el tiempo el boceto. Iris y pupila de extremo a extremo en el ojo al interior lo dividimos en 4 partes iguales. Aquí sí está el ojito exactamente en el centro, 4 partes iguales, círculo al interior. Primero el iris del otro lado, por favor, no se adelanten a la pupila. Primero equilibren. Si tienen que modificar algo, pues antes de hacer la pupila, muevan el diseño del iris. Ahora sí, pupila y brillo. No rellenen todavía la pupila hasta colocar el brillo. Del otro lado igual, pupila, se ve perfectamente en la fotografía. Fíjense que me tardé mucho en tratar de encontrar la fotografía original, pero no existe en internet. La tiene pues la marca, ¿no? Muy bien guardadita. Pero encontré y hasta eso también batallé en encontrar una foto de alta calidad. Esa fue la más que pude lograr. Textura del iris. Recuerden la sombra que proyecta la pestaña superior sobre la mitad del iris y del globo ocular. La mitad del iris arriba, mucho más sombreada. La mitad de abajo, texturizada como llanta de bicicleta. Ustedes, como buenos dibujantes, no copien bonito. Si algún detalle no se alcanza a definir, recuerden la práctica de los dibujos anteriores y sepan cómo hacerlo correctamente. Aunque al final se tapen mucho con la mancha de color
acrílico o en óleo que vamos a hacer el día de hoy, pero ustedes tengan esa conciencia de poder completar lo que le haga falta. Del globo ocular también lo sombreo un poquito, y desde el boceto vamos a tener esa sensación de que ya se va a ver completo con suficiente detalle. Línea del párpado superior donde van las pestañas con un poquito mayor de grosor, cubra o tape un poquito hacia adentro. Sé cómo se llama la canción, no sé, de Post Malone creo, pero no sé cómo se llama, si alguien sabe. Bien, voy ahora con las cejas antes de los pliegues de preferencia hasta el final. Ya tenemos la línea de las cejas, prácticamente aquí pegadito al lagrimal. Hacemos el arco de la nariz y de ahí nace la línea para la ceja. Un arco muy pronunciado desde el arco de la nariz. Termina toda esta zona de sombra debajo de la ceja y comienza la silueta de la ceja. Dibujen la silueta, no lo vayan a texturizar demasiado, solo la silueta. Que haya un espacio entre la ceja y el ojo muy notorio. Dibujamos solo la silueta. Bien, como la ceja va prácticamente en blanco, de todas maneras le vamos a poner una basecita de piel, pero pues al final no hay textura, no hay mucha textura. Eso lo podemos trabajar directamente con la pintura, en los detalles finales. Del otro lado, desde el arco de la nariz, un poquito de sombra hacia la línea o la altura de la división donde colocamos la línea para la ceja. Y dibujamos. 200 años. Unimos desde la ceja el arco hacia la base de la nariz con un poquito de sombra. Ignoramos totalmente el armazón del lente como si no existiera. Y vamos agregando de una vez la sombrita, la textura, el arco de la nariz de su lado izquierdo. Un poco menos de detalle, menos de sombra. La base de la nariz, observen aquí hay un mapeo que va a ser muy importante en la pintura. En todo lo alto de la nariz, desde la punta, aquí hay un mapeo de luz muy marcadito. Si tienen la intención de hacer algo muy similar a como el artista de los retratos que les mostré, eso se dibujan, el mapeo de la luz y de la sombra, y lo puedes tal cual pintar. La base de la punta de la nariz ligeramente sombreada. Y recuerden, muchachos, ustedes decidan qué estilo o cuál estilo quieren que predomine en su dibujo, o simplemente confíen en su manera de dibujar, en su manera de pintar, pero hagan el dibujo lo mejor posible y al momento de pintar pues vayan de menos a más, pero marquen muy bien su estilo. No forcen, de preferencia una recomendación muy importante, no vayan a forzar a querer hacer un estilo que tal vez nunca han hecho, porque si es la primera vez que dibujan un retrato en una técnica nueva, todavía querer hacer un estilo totalmente diferente de lo que hace. Y el pliegue de las rectas denotan fortaleza física o dinamismo, mientras que las líneas curvas o circulares denotan personajes más amables, bonachones o muy nobles. Quijada redondita, curva, que acompañe hasta la base de la oreja, se vea redondito. También, si hay quienes de repente automáticamente les queda como la barbilla un poquito más grande, fíjense que esos personajes
también, o los retratos así más de abuelitas o abuelitos, tienen la quijada un poquito más grande o más ancha. En ocasiones se nota mucho el volumen. Entonces, nada más procuren que quede con curva. De hecho, uno de los mejores ejemplos es justamente. Ah, miren, aquí nos muestra también Mauri. Uy, ese es un buenísimo ejemplo. El abuelito de Borraje, el perro cobarde. Vean la quijada, por favor. Y de hecho, también de Mamá Coco. Creo que por aquí lo tenía. Ya se me fue. Mamá Coco, si no mal recuerdo, tiene también buen volumen en la barbilla. Miren, vean lo redondito. Incluso aquí el peso de la piel en la mejilla. Aunque sin exagerar demasiado, pero puede funcionar. Miren ahí el ejemplo de Mamá Coco si quieren utilizar alguna referencia. Muy bien, Adrián. Ay, perdón. Nada más hay que marcar, por favor, Adrián, antes de que se nos pase. Miren, hay que hacer la diferencia, muchachos, entre la mejilla, donde termina la mejilla, y luego hay otra línea aparte para la barbilla. ¿Sí? No lo hagan en una sola pieza, en una sola curva, no. Es la mejilla hasta la quijada en la base de la barbilla antes de llegar a la barbilla, y la barbilla es otra pieza diferente, otra pieza aparte del ovalito. Bien. Trata de marcarlo, Adrián. Miren, aquí está el ejemplo de Adrián, pero casi se... Así como marcaste este curvita aquí, Adrián, también del otro lado, pero marca muy bien el ovalito aquí de la barbilla. Aquí te falta en este lado, su lado izquierdo, marcar donde termina la barbilla y comienza la quijada. Aquí el ejemplo también de Mariana. Aquí se alcanza a ver la barbilla. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. A lo mejor está muy ancha, ¿no, Mariana? El óvalo de la barbilla es al mismo ancho de la nariz. A lo mejor sí rebasaste mucho. Rebasaste mucho. Un poquito más pequeño. Miren, ahí está el de Camila. Qué bonita barbilla, Camila. Miren, ahí está el ejemplo en la cámara. Miren, acá se le tomas también. Muy bien. Buena curva. Hay abuelitas que también tienen la barbilla así muy como de limoncito, ¿no? Barbilla pequeñita. Mientras sea con curva, va a quedar bien. Voy a agregar ahora todas las líneas de la piel, eliminando antes las líneas guía que ya no vayamos a utilizar. Aquí en el costado del rostro, toda la silueta como una M de mamá, rodeándola. Repito, no se preocupen si le marcan mucho. Primero el de la frente. Un mechoncito, vean. Silueta, lado 1, lado 2. Antes de pasar a cualquier otro mechón, texturizo. No es el pelo, es las líneas guía de la textura del cabello. Prácticamente donde termina la punta del mechón, ahí dirigimos todas las líneas. Ahí está el mechón. Y así nos vamos mechón por mechón. Ese es el más notorio, el más, incluso hasta más grande. Por aquí colocamos otro. Observen muy bien. Hay unos mechones que van detrás de otros. Interpreten lo más preciso que se pueda. Y otro mechón. Y antes de pasar a otro mechón, rellenamos de una vez las líneas internas, porque si nos vamos haciendo todas las siluetas de todos los mechones, luego se nos pierden, nos confundimos. Entonces, de preferencia que queden de una vez. Entre ese mechón y el otro, aquí ya no tengo que hacer ninguna silueta, simplemente relleno la textura entre esos dos mechoncitos. Tiene cabello también como de humito, ¿no? Como de humito de chocolate caliente. Como se dibujaría el humo en un contexto gráfico, ¿no? Bonito. Por aquí otro mechoncito. Si batallan con observar y detectar la posición de los mechones, traduzcan ustedes, interpreten, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta si le pusieron un mechón
para otro lado que no era igual al de la fotografía, con que quede en este ritmo así como flamitas o como este el vaporcito o el humito de algo caliente. Está bien, va a quedar correcto. Por ejemplo, aquí ya como que se medio distorsionan un poquito. Voy a crear algunos mechones muy similares. También el recorte de la fotografía está un poquito cortado, como parece sticker. No tiene la texturita del cabello que sale fuera de la silueta, ¿no? De todo el peinado, está como todo parejo. Detecten los mechones principales. Voy a poner uno por aquí, uno de letra S. Aquí en el costado no hay mechón, simplemente la silueta la texturizo. Si se fijan, solo los mechones están al frente. Detrás de los mechones principales ya nada más como que vamos rellenando y acompañando la silueta que pusimos al principio. Y en esta parte pues ya quedó. No todos son mechones, los espacios detrás, dentro de la silueta, los vamos rellenando. Si esto lo estuviéramos haciendo con grafito, sí tendríamos que dar un acabado mucho más preciso, pero como es en pintura, nos sirve más que el dibujo, la línea guía de todo. Aquí toda esta parte superior de su lado izquierdo lleva un mismo ritmo de la línea, como si fuera un mechón grandísimo detrás de el costado, lleva otro. Mismo relleno. Pero ya entrando en los detalles de los mechones, sí tiene así un movimiento padrísimo. Espero que le hayan pagado muy bien a la chica del peinado, ¿no? O chico, quién sabe, ¿no? Lo que fue. O ella misma, a lo mejor se peinó. Pero creo que le da todo el toque así padrísimo del volumen en el cabello. O a lo mejor es una peluca. Ah, no creo. Sombreamos un poquito aquí la silueta del chaleco, o más bien el interior, si lo quieren agregar. Bien, recordando lo que hicimos ayer sobre la grisalla, recuerden, en la acuarela pusimos grisalla, marcadores pusimos grisalla. Es esta base transparente de sombra o de grises cálidos que van a ser el volumen desde el principio, como si lo dibujáramos en grises. Les comparto el de Mariana. Ahí es el de Mariana, muy bien. Una pequeña corrección, Mariana, tal vez la boca quedó muy ancha. Las comisuras están llegando a los extremos de los ojos. Un poquito más cortito y por lo tanto reduce también aquí la comisura de la boca. Un poquito hacia adentro. Creo que nada más se cambia. O se ve, no se ve mal, pero sí salió un poquito más ancha la línea de todo lo demás está perfecto. Les comparto el de Alice. Qué bonito, miren. Aquí ya tienen la textura de todo el cabello. Se ve muy tierna, muy bien. Les comparto el de Natasha. Ahí está, muy buenísimo del cabello. Cómo cambia, ¿verdad? Desde la silueta al inicio y luego colocándole las texturas de los mechones, totalmente diferente. Igual que como los lentes, cuando no le ponemos lentes y luego se los agregamos, es otra persona. Les comparto el de Carol. Trata, Carol, de darle más volumen en el cabello. Tiene un poquito. Aquí que llegue hasta tocando el área de las orejas. Un poco más de volumen en el cabello.
No se ve mal, pero sí se ve como que en los laterales, como que se fue a cortar el pelo y le hicieron un cabello así como de Yankee, ¿no? Le rasuraron los lados. Les comparto el de Michelle. Qué bonito cabello. Muy bien. Está muy tierno también este. Muy bien. Les comparto el de Andrea Sofía. Ah, qué padrísimo. Parece la bolita de Vegeta. Muy bien. Muchas gracias. Les comparto el de Ivette. Ahí le giré. Ahí está. Padrísima. Muy bien. Qué buen cabello. Barbilla de limoncito. Muy bien. Dicen que todo se parece a su dueño, ¿eh? Mm, Si tienes tu barbilla, Ivette. ¿Verdad que sí? Muchos así se van a identificar en algunos rasgos. Y fíjense que eso es totalmente cierto, ¿eh? Muchos de nuestros dibujos se parecen a nosotros. Vean este de Mauri, muy bien. Qué buen cabello. Y así lo tiene Mauricio, ¿eh? Dice dice la abuelita de Vegeta, dice Natasha, la abuelita de versión. Calamardo guapo. Qué padrísimo el dibujo, muy bien, Mauri. Si alguien más gusta compartirlo también. Vamos a preparar la grisalla y no se vayan a poner nerviosos, ¿eh? Voy a traerme para el uso del solvente que desde el principio lo vamos a colocar porque este, muchachos, espero que lo hayan conseguido y si no, pueden utilizar aceite de linaza o de la NASA. Dice Mauri, peor tantito que sí se me hace así el cabello cuando lo hago para atrás y ya ves, te digo. Pueden traerse el solvente, el aguarrás. Si no tienen solvente o aguarrás, usen aceite de linaza. Si no tienen ninguno para diluir, y es correcto, no lo decía en broma, pueden utilizar un chorritito de aceite de cocina. Es funcional y les va a ayudar a diluir un poco y es compatible, por supuesto, con las pinturas que son de aceite. Entonces no se preocupen, pero ya no vayan a usarlo para cocinar. En una tapita, si algo tienen para ponerle un pequeño chorrito de aceite o de solvente, yo les recomiendo que si tienen los dos, de preferencia que sea de solvente o de aguarrás. Bien, para hacer la grisalla. El solvente nos va a ayudar a diluir como un efecto de acuarela. Como ayer utilizamos agua con la pintura acrílica o en acuarela que son automáticamente transparencias, así debe quedar. El objetivo es que se siga viendo nuestro dibujo después de la primera capa de grisalla. Bien, tráiganse una tapita, algo que guste desechar de preferencia porque ya una vez manchado con el óleo no hay que reusarlo más que para pintura. Aquí les comparto el de Zaira, qué bonito dibujo, muy bien, Zaira. Muy, muy bonito. Buen peinado. Muchas gracias. Bien. Háganlo ustedes fuera de su dibujo. Yo lo voy a hacer aquí dentro de mi dibujo para que lo vean. El aceitito tiene una tapita aquí de plástico para evitar que se evapore. En una tapita, porque al final la tapita se va a manchar de pintura. La voy a desechar. Entonces le pongo un chorrito, miren así. Apenas un chorrito ahí de favor solvente. Repito, no usen agua, no vayan a usar agua. Siendo pintura de aceite, nunca vayan a usar agua. Bien, ahí está. Ese va a ser mi abastecimiento para diluir el color. Bien, el solvente de preferencia. Si no tienen solvente, usen aceite. Aceite de motor, aceite de cocina, aceite de la NASA. aceite de la NASA. Bien, y tráiganse por favor su paleta desechable de preferencia si no quieren batallar al final con limpiar, porque luego al final nos desespera un poco limpiar. Yo soy de esos. No me gusta limpiar al final la pintura, es tarda, y a veces hasta nos tardamos más en limpiar que en la pintura, en el dibujo. Bien,
Muy poquitas cantidades, por favor. Yo les pedí tubitos de poquita pintura porque usamos muy poco. Recuerdan la mezcla igualito como lo hicimos en acuarela y en acrílico. ¿Qué colores usamos para la base de la piel? Amarillo, blanco y rojo. Amarillo, blanco y rojo. Partes iguales, por favor, con gotitas pequeñas. Al principio, miren, va a soltar un poquito de aceite la pintura. Eso es normal. No se vayan a asustar que se le está saliendo ahí el relleno. Al principio es normal, miren. Lo voy a limpiar para que no caiga en mi hoja. Como yo tengo mi hoja inclinada, voy a batallar un poquito nada más con la inclinación de la paleta, pero es controlable. Una gota de amarillo en partes iguales, por favor. Una gota de blanco, misma cantidad. Y una gotita de rojo, misma cantidad. El rojo más rojo que tengan. Porque hay veces que nombran así con nombres muy rimbombantes ahí los colores al óleo. Y hay mucha variedad de colores. Rojo crimson, rojo fuego. Ah, no, esos son las papitas, no. Rojo carmín. Hay muchos tipos. Si nada más tienen un amarillo, usen ese amarillo. Si nada más tienen un rojo, usen ese rojo. Blanco, amarillo, rojo. Ya sabemos el color que genera esos tres, ¿no? Pero antes le vamos a poner también, acuérdense, el rojo y el amarillo hacen el naranja y el color contrario del naranja es el azul. Yo les recomiendo, si tienen varios azules, el azul ultramar es el más correcto. Azul ultramar, si tienen varios colores, muy seguramente el ultramar lo van a tener. Misma cantidad como ayer, ¿se acuerdan en acrílico? 4 gotas en las mismas cantidades. Ahí está. Nuestra mente ya sabe que el blanco, amarillo, rojo va a ser un tono naranja claro. Y también vas a ver, como ya lo hemos practicado, que al agregarle azul va a ser un naranja oscuro. Ahí están los 4 colorcitos. Bien. Y ahora traigamos un pincel, el que quieran, el que más les haya gustado. Pero para esto, para mezclarlo, hay que hacerlo como ayer, con un poquito de agua. En este caso, un poco de solvente. Acuérdense, ayer lo hicimos con el pincel húmedo y vamos abasteciéndonos con el pincel húmedo con agua. Hoy vamos a utilizar solvente, o si no tienen solvente, con aceite de linaza. Con el pincel humedito, vamos a mezclar. Nos debe quedar una sombra, tono naranja oscuro. Ahí está quedando violetoso. Voy a tener que aumentarle más el amarillo y el blanco, porque aquí dominó, miren, si en tu mezcla, en mi caso dominó el rojo y el azul y se hizo violeta, entonces voy a agregarle más blanco y amarillo, que el amarillo es en algunas pinturas, y aquí me está pasando en óleo, uno de los colores muy transparentes, muy traicioneros. El amarillo es muy ligero, muy ligerito. Voy a cargar de amarillo y blanco. Ahí está, amarillo y blanco. Tratar de que me quede un naranja oscuro. Ahí va, miren, ya se está haciendo más naranjoso. Ya
Ya se está modificando. Por favor, no se vayan a desesperar y no vayan a tocar la pintura. Por favorcito, de preferencia. También algo del reto de hoy es no se vayan a manchar. Que se manche pierde. Miren, creo que le falta un poquito más. Ya se puso más naranjita. Voy a cargar tantito más. Normalmente el amarillo es muy transparente. Amarillo con blanco. Sigan utilizando gotitas, gotitas, gotitas. Ahí está otra carguita de amarillo con blanco. ¿Pero qué color tiene que quedar? Naranja oscuro, como ayer en acrílico. Vean, aquí ya se está tornando más. O amarillo oscuro también puede ser. El amarillo oscuro, el naranja oscuro, dirigido al café, recuerden. Tonos ocre. Bien, aquí ya me está quedando más amarillento. Este va a ser uno de los tonos para la base. Una grisalla, ¿se acuerdan del gris cálido? Tiene que verse como grisáceo, naranja oscuro. Ahí está, miren, este ya a mí me funciona perfectamente. ¿Es como un terracota? Como un terracota igualito que ayer, es correcto. Hay variaciones en terracota, color tierra, color rojo oscuro, naranja oscuro, vermellón grisáceo, muy similares. Va a variar mucho de acuerdo a la marca, de acuerdo al tipo de amarillos, de colores que tengan. Pero tienen que dar una sombra, tal cual una sombrita. Muy bien. Los colores son, recuerden, amarillo, rojo y blanco. Y una pizca de azul. Amarillo, rojo, blanco y la pizca de azul. Esta mezcla, recuerden, es una grisalla, son tonos grises, son tonos más neutrales, naranjas oscuros. Bien. Colores cafés claros, terracota, muy similares. El exceso de pintura, por favor, de preferencia, hay que quitarlo en una servilleta. No le vayan a poner todo el exceso ahí en su dibujo. Como debe ser con transparencias, le quito el exceso. Mi pincel lo vacío. Y repito el ejemplo de ayer. Ayer trabajamos la base de la grisalla con agua. La base de la nariz. Se sigue viendo mi dibujo. Sigo tomando solvente antes de tomar la pintura. Yo sigo difuminando con el dedo también. Si alguien ya dominó el difuminado con el dedo. Súper divertido. Andas buscando ahí la herramienta que se te cae, que se te pierde. Aprovecho la poca tinta que le queda al pincel cuando se le va acabando. Y lo coloco en algunas zonas donde haya poca sombra. O donde quiera generar un poquito más de textura. Si le sobra mezcla, la vamos a seguir usando, no se preocupen. Mejor que sobre, que falte y estar mezclando y creando nuevamente el color desde el principio. Aunque aquí no hay mucho que apresurarse porque la pintura no se va a secar. Entonces, a diferencia de aquí en acrílicos, si teníamos que hacer una mezcla nueva, ya la primera capa ya se ha secado y se mezclan mucho. Aquí no, aquí tarda mucho en secar. En nuestra paleta, en el papel, repito, que se puede absorber padrísimo. ¿Alguien de casualidad está usando lienzo en tela? No, todo papel, ¿verdad? Ahí tiene, ahí. Pantalla si estoy utilizando un lienzo.
que ya muchos hasta este punto, si ya avanzaron con la primera capa de sombra, ya se dieron cuenta que es muy similar en tonalidades el acrílico de ayer. Se trabaja bajo el mismo proceso. Fíjense, yo les estoy mostrando el ejemplo donde puntualmente vamos colocando la sombra, pero hay quienes desde el principio, nada más que no nos da mucho el tiempo, desde el inicio cubren todo lo cubren con una grisalla, todo. Luego ya le van poniendo luces, sombras, pero una grisalla sumamente transparente que se siga viendo el dibujo. Por el tiempo no podemos hacerlo porque tendríamos que hacer mucha pintura, abarcar todo el espacio y esperar un poquito a que se absorba y nos tardaríamos un poquito más. Aquí de preferencia pues ya vamos definiendo. Se sigue viendo nuestro dibujo. Dice, profe, y si ya me adelanté, no pasa nada, ahorita lo mostramos. Natasha ya se sabe todo. Le voy a pintar también los ojillos que tienen un tonito así como cafecito, ¿no? Si la mezcla te dio un tono muy similar al de los ojos, pues también se lo podemos agregar como base. Al final le agregamos el color de los brillitos. Las pinceladas, mucha carga de pintura. Bien, ahí está. Voy a limpiar el pincel ligeramente sin limpiarlo demasiado. Traigo mi pincelito, la servilleta, un poquito de solvente. Con el mismo solvente limpiamos. Tomamos un poquito de solvente con el pincel, limpiamos en la servilleta. No se necesita limpiarlo absolutamente, con que le quite el exceso de pintura. Y con este mismo pincel vamos a hacer la mezcla de la base de la piel. Acuérdense, como el día de ayer, base de la piel con un poquito más de blanco para las luces. Pero ya debemos conseguir, si les queda muy rosita, se va a ver como este. Si les queda más amarillento, se va a ver como este. ¿De acuerdo? Y si les queda pues, muy exacto, pues ahí tenemos dos ejemplos. Bien. En otro cachito, si más o menos dicen, ok, la cantidad de pintura que acabo de hacer sobró mucho, entonces vamos a tratar de hacer un poco menos. Un poquito menos. Les muestro amarillo. Se va a seguir observando. El que se manche pierde, recuerden. Y si te manchas, inmediatamente limpia. Porque si empiezas a tocar y agarrar más objetos y herramientas, vas a manchar todo. Amarillo, rojo y blanco. 2 gotas de blanco, recuerden. En este caso va a ser más blanco que los otros dos. Ahí está. Voy a mezclar. También si quieren con un poquito de solvente para que diluya y corra mejor. Si tienen aceite de linaza, también pueden usarla. Mezclamos. Fíjense, me estoy dando cuenta que este rojo es súper chismoso. Tal vez a alguno de ustedes le está pasando también. Si es muy intenso. O el rojo es muy intenso o el amarillo es muy transparente. Pero bien, ya de todas maneras me quedó un tonito rosita. Le voy a tener que agregar más de blanco y amarillo para que quede más naranjita, claro. Ahí está. Pero no se desesperen si queda diferente al principio. Todo es modificable. En óleo la gran ventaja es que como no se seca rápido, lo podemos seguir modificando todo el tiempo. Bien, ahí le pongo una gota de amarillo y blanco. Dice Natasha, profe, no se preocupe, tenemos todo fríamente calculado. Muy bien. De verdad, muchachos, les deseo
que la práctica de todos los anteriores estén sirviendo para este punto. Este no lo tengo que colocar al principio porque es de lo más complejo. Pero todos los anteriores van a servir para esto, para manejar cualquier técnica. Y de las más complejas es el óleo. Miren aquí, a la mezcla que ya tenía le agregué amarillo y blanco y ya me va a quedar en un color más exacto. Ahí está el punto de piel. Una disculpa que como el óleo es muy brillante, charolea mucho aquí en mi cámara por la iluminación, por la luz. Y lo voy a inclinar un poquitito para que sea mejor. Ahí está perfecta el tonito de la piel. Ahí está mucho, mucho mejor. Yo sé que algunos tienen en sus super kits de pinturas ya un color de piel. Pero de preferencia aprendan a mezclar. Ahí ya tengo mi mezcla del tono de piel. Le voy a quitar el exceso en la servilleta. No, no tengo que llevar toda la carga de pintura en el dibujo. Mucho, mucho cuidado. Le quito el exceso. Y no vayan a tocar la servilleta. Bien, teniendo ya la mezcla del tono de piel, nuevamente con un poquito de solvente, diluyo. Si su mezcla tiene suficiente aceite, pues pueden utilizarla sin diluirla. Hay pinturas a veces que vienen muy diluidas con mucho aceite y no necesitan ponerle más. Voy a colocar ahora en las zonas de iluminación o de luz. Y aquí va a salvar el dibujo. Tuve fe. Quien a partir de esa segunda capa sigue mostrando ahí su dibujo, su concepto. Excelente. Esa segunda capa que ya va a cubrir la mayor cantidad del boceto, o bueno, ya va a caer más pintura encima del lápiz, pues va a ir protegiendo toda esa parte del lápiz. Entonces poco a poquito se va a ir cubriendo. Pero aunque sea en un grado muy, muy menor, si se sigue viendo su dibujo, aprovechen. Al principio, miren, queda tal vez un poquito más oscuro, pero podemos agregarle blancos, tonos amarillos y todos los que ustedes quieran. ¿Se acuerdan ayer? Después de la sombra del tono de piel, voy a agregar ahora blancos directos o blancos con cremita, ¿no? A ver, le voy a poner una pizquita de amarillo y blanco en mayoría, para que no vaya solito el blanco. Voy a hacer un tono cremita como lo hice ayer, pero en un 95% de blanco, digamos, 5% de amarillo, que no vaya solito. Para las luces, y en este caso el óleo como no se seca, se va a ir mezclando poco a poquito. Algún porcentaje dice Carol, prefiero le pinto el pelo con un plumón de acrílico y con otro de alcohol. Muy bien, si funcionó está perfecto. Es en técnica mixta también, si los recursos se lo permiten y tienen ahí toda la mano, se lo apliquen. Mira, voy a colocar las luces más intensas con este blanco, una pizca de amarillo, es como un cremita. Y este ya me va a cubrir la mayor parte del boceto. Pero como ya prácticamente tengo la mayor cantidad de sombra, confío ahí en el proceso. En las luces no se va a cubrir tanto, tanto, tanto. Vean aquí las luces. No voy a difuminar demasiado, voy a dejar que se vean los mapeos de la luz, incluso la ceja también la voy a poner de este mismo tono. Tanto el óleo como el acrílico, el día de ayer, los blancos se posicionan encima y hacen un contraste padrísimo.
Son las pocas técnicas que los blancos se notan 100% de blancos. Y marco la ceja. También con este mismo tonito. Voy a cambiar de pincel porque este ya no me está dando. Está quedando muy ancho el trazo. Su pincel más delgadito. Igual, si están utilizando el solvente o el aceite, corre bien la tinta, sigan utilizándolo porque si no lo aplican, a veces la pintura como que se frena, no sé si ya se dieron cuenta, se frena y no diluye mucho. Con las lucecitas, todo donde veamos. Hay que colocar, eso se le llama los flats o colores planos. Lo vamos enriqueciendo con más tonos, más colores, unas pizcas como lo hicimos ayer, unas pizcas de naranja, unas pizcas de rosa, unas pizcas de violeta tal vez. Miren, les comparto el avance de Mauri. Vean qué buen color, Mauri, muy bien. Tiene mucha textura tu superficie del papel, se ve padre. Muy bien, muchas gracias. Aquí continúo con las luces. Ahora en el lente, con los lentes. Muy bien, Carol. ¿Lo estás haciendo con qué, Carol? ¿Con qué técnica? Miren, aprovecho la luz de los lentes en los pómulos. Ya va a quedar como un brillo del cristal del lente. Después de este blanco con amarillo o cremita, voy a utilizar la primera mezcla de la sombra y le voy a agregar, ¿qué le agregábamos el día de ayer, muchachos? Ayer también utilizamos la mezcla que nos sobró y le pusimos ¿qué? Para definir las sombras más oscuras. ¿Qué color? ¿Recuerdan? Y aquí la naricita, ignoro el armazón de los lentes. Vean qué bonito contraste. ¿Saben lo que es el contraste? ¿O no se los he explicado todavía? El contraste es el cambio de color de blancos, de muy blancos a muy oscuros, de muy claros a muy oscuros. Aquí el blanco está haciendo la función de los más claros, la mayor cantidad de iluminar las zonas más intensas. Dice Victoria, me salió muy rosada. Está bien, se ve muy bonita, ¿eh? Y se sigue viendo todavía tú también con algunas texturitas de puntitos, rayitas muy pequeñitas. Si les queda automático, depende el tamaño de su pincel, un trazo más ancho puede ser muy válido como este de la reina Isabel, el de abajo. Esos son trazos grandes nasales, nuevamente ignorando el que se está frenando mucho ahí la pincelada, pónganle, pero si no, si está fluyendo bien el trazo, pues sigan sin colocarle nada. Algunas pinturas tienen más aceite que otras, sobre todo las pinturas que poco se venden. Si las compraron individuales, hay unas pinturas que poco se venden y son las más, las que tienen menos aceite porque con el paso del tiempo se van secando en la tienda. Y hay otras que son las que más se venden, colores amarillos, rojos, azules. Son posiblemente los que más aceite tienen porque los producen más. Voy con la línea de los labios.
Aquí le va a hacer falta también colores cafecitos rojizos, rosas, pero primero hacemos el contraste. Es en la mejilla, barbilla. Aquí le voy a agregar la sombra mayor del lado derecho de la barbilla. Aquí le pega mayor cantidad de sombra. Toda esta parte. En la mejilla de igual manera. Aprovecho cuando se le va acabando la pintura al pincel y queda un efecto como despintado o incompleto, inacabado. En algunas partes donde no necesite tanta sombra, lo aplico. Hay quienes también gustan de hacer, si tienen colores directos, con la sombra tostada. Es muy común también de hacer estas bases. En lugar de preparar la mezcla con sombra tostada o con sombra natural, se puede aplicar. Ven, ahí ya tenemos un contraste. Falta la base de las cejas. Si tienen varios pinceles, les recomiendo usar uno para cada color o para cada tono. Si utilizan con un pincel, pueden utilizar todos los colores oscuros, con otro pincel todos los colores más claros, para que no estén limpiando constantemente cada uno y pierdan tiempo limpiando entre una pintura y otra, entre un color y otro. Ese mismo color, muchachos, lo voy a utilizar para el cabello. Es un grisáceo, un gris cálido para el cabello. Lo aprovecho de una vez. Tiene de todas maneras unos toques como doraditos en el cabello. Eso se los ponemos después. Primero voy a agregar de una vez las sombras del cabello. Igual, con manchas, con texturas. Si les queda más definido los mechones, está también correcto. No se preocupen. Acuérdense que cada uno tiene una manera de hacerlo. Un estilo automático, natural. Con mucho cuidado vayan agregando cada una de las capas. Ya hasta este punto el contraste de color con el tono más oscuro, ya la mayoría de nuestros dibujos se están tapando. Tal vez no por completo, pero sí ya le queda muy poco porcentaje visible ahí de nuestro dibujo. De todas maneras, si ya llegamos hasta este punto, pues el boceto ya no lo estamos necesitando tanto. Solo al principio. El mío sí me está saliendo un poco más al estilo de el retrato de la reina Isabel, que no le gustó, de Luciano Freud. La pincelada más amplia. Si este video lo ve algún familiar de Sara García, espero que le guste. Bien, ahí está el cabellito. Voy a pasar ahora con unos tonos, ya los tonos más puntuales que van a enriquecer a nuestro dibujo. Por ejemplo, tonos blancos en algunas pizcas en algunas zonas muy específicas. Vamos a agregar
tonos naranjitas, tonos rosas, tonos azules o verdes, según en su pantalla, porque también varía mucho de acuerdo a la pantalla, cómo tenga la configuración de colores. Hay quienes ven algunos tonos que en otras pantallas no se logran apreciar. Voy a tomar un colorcito naranja. Si no lo tienen directo, pueden hacer la mezcla de rojo con amarillo. Pero si tienen aquí, miren, aquí tengo un color vermellón, que no es un naranja naranja, pero sí un naranja oscurito. Voy a colocarle aquí en una esquinita una pizquita de color naranja. Observen esto, es muy importante. Para que no vaya solito el color naranja y que genere una capa muy intensa de color naranja, voy a tomar un poquito y lo voy a mezclar con mi tono base de piel, con lo que me sobró de tonito de piel. O en otras palabras, al tonito de piel le pongo un poco de naranja para que no vaya solo y que el degradado de color no quede tan contrastante, que sea un colorcito al lado de los que ya tenemos. Miren, al tono de piel le puse un poquito de naranja para que no vaya tan directo el naranja. Y voy enriqueciendo, voy manchando y difumino. Pero no tengo que limpiar el dedo porque está manchado de negro. Ahí está. Dedo como nuevo. Tomo nuevamente la pizca de naranja y voy enriqueciendo todo nuestro dibujo en las zonas que observen. Imagínense, así se ve muy intenso el color y lo voy difuminando. Si lo pongo directo, es un naranja súper chillante, súper intenso. Que no está mal, a quienes les gusta mucho, sí, la intensidad del color muy potente, pero de preferencia hay que hacerlo lo más parecido a las bases que ya tenemos. Hasta en los ojos unos pizcas de naranja. Apoyo nuevamente con el dedo para difuminar en algunas áreas, solo en algunas áreas. Creo que hasta este punto ya puedo preguntarles si su papel sienten que está absorbiendo muy bien la pintura y no se ve así tan brillante. Hay quienes les está quedando así súper eh, opaco, no tanta carga de pintura y les está ayudando el papel. Hay quienes les está quedando también con superficie de color y mucho brillo. Eso es normal también y va a tardar un poquito más en secar. Aquí le pongo naranja también en los labios, barbilla, donde tenga más coloradillo. Son las 9:30, muchachos. Igual que ayer, voy a esperar unos minutitos más si gustan acompañarme para que quede lo más completo ahí en la grabación y que lo puedan consultar si en algún momento tienen dudas. Estoy agregando pues los toques ya más puntuales, ya sin tanta cantidad de pintura. Bien, ahí está el colorcito naranja, ya tomó un poquito de color, ya se puso más coloradita. Le voy a agregar unos tonos amarillos, no sé si logran ver en la fotografía algunos tonos amarillos. Y voy a hacer lo mismo. El color amarillo no lo voy a llevar directo. Voy a agregarle amarillito en mi mezcla de la base de la piel. Lo voy a hacer prácticamente la base de la piel, la voy a hacer más amarillenta. Y este color doradito o color de piel amarillento, la mezcla. Lo mismo que hice con el color naranja, lo voy a colocar en zonas muy puntuales donde quiero enriquecer un poquito más
Y observando las referencias de acá, sobre todo las dos de abajo a la derecha, hay algunas partes más amarillentas, más ocre. Si creen que van cubriendo mucho las zonas de brillo, pues enseguida le pueden poner más blanco directo. De hecho, todavía no hemos puesto el blanco directo, pusimos el cremita. Están aquí en los párpados, bajo de las cejas, y unos tonitos como doraditos, color ocre. Ahora vamos al armazón de lente también. Se fijan que se va cubriendo poco a poquito el armazón de lente, pero aún se sigue viendo unas líneas. Eso me van a ayudar. Voy a llegar hasta este punto y ya. Aquí el brillito de los lentes se los puedo agregar también con blanco directo. En medio del brillo de la nariz, dejar la gota de pintura con relieve para que el color no sea transparente. Ya sin diluirlo, la barbilla también, ilumino un poco. Y por último voy a colocar dos elementos. Y uno va a ser el color del cabello, muchachos, que va a ser... Voy a utilizar esta mezcla que me quedó de la sombra. Le voy a poner un poco de blanco para hacerlo grisáceo. Incluso hasta le voy a poner... Miren aquí, aprovecho esta mezcla. De lo que te vaya sobrando, todo se puede seguir usando. Le voy a poner unos toques de naranja. Fíjense, tiene unos toques como amarillos, naranjas. Y un toquecito de naranja con blanco. Con ese color negrito. Va a ser como un grisáceo cálido. Voy a poner amarillo. Todo con poquita gotita, muy poquita pintura. Cocinen también ahí el color como lo hemos hecho en los anteriores técnicas. Y en este colorcito como gris amarillento naranjoso, según su pantalla les dé para observar, para las sombras más exactas del cabello. Y al final, como lo hicimos ayer, los tonos de blanco por encima. Así que ese sí le voy a poner solvente, que vaya mucho más diluido, más transparente. Ahí está, mucho mejor. Ya me siento como Bob Ross. Voy a poner aquí un árbol feliz, una montaña alegre. Qué padrísimo. Les comparto el avance. El de Mariana primero. Muy bien, está usando con óleo, ¿verdad? Ahí le faltan los blancos encima de los brillos que agregaste. Miren, les comparto, le alicé también. ¿Con qué lo delineaste? Igual con acrílico. No, Ok, muy bien. Pero ya no le pusiste le pusiste la base
con acrílico, ¿verdad? Sí, todo lo demás con Toda la acrílico. base es acrílico y el contorno con marcador. Ajá. Ok, muy bien. Bien, ahí está el ejemplo de Alice. Bien, muchas gracias. ¿Quién más gusta ahí compartir su avance, por favor? No se preocupen, muchachos, de su, de su avance. Si creen que queda ligeramente diferente, lo mejor que pudieron haber hecho es intentarlo siempre. Nunca vamos a poder saber cómo nos pudo haber quedado si no lo intentamos. Así que el primer paso es intentarlo, después viene el continuar mejorando la técnica. Y si es la primera vez que usas óleo, y si ya hiciste un retrato, una primera práctica en óleo, todo cuenta y todo suma. Bien, aquí está mi base de color para el cabello. Ya se ve bien jovenzuela, parece que se el cabello. Y al igual que el acrílico el día de ayer, el blanco del óleo debe caer también por encima. Y aquí voy a agarrar esto también, miren, óleo directo para que genere relieve. Y con de preferencia una sola pincelada. Traten de atinarle muy bien a la línea si se sigue mostrando todavía su boceto. Con una sola pincelada es más que suficiente. Si acaso le tienes que poner un adicional para corregir o algo, no le pongas demasiadas pinceladas porque luego se te va a hacer todo desenfocado. Se alcanzan a observar todavía una partecita del A ver, trazo ahí del la dibujo. llevo. Miren, ahí está el de Tomás en la cámara. A ver, súbelo tantito más, por favor. Ahí está, miren, Tomás ya le agregó los lentes. Muy bien. Y hasta el vestuario. Qué momento, muchachos. Muy rápidos ustedes. Yo soy muy lento. Es Le que falta color en los nomás estoy ojos. platicando, ¿verdad? Bueno, pero le puse azul marino. Con azul marino hiciste el vestuario, ¿verdad? Sí, marino. También le pueden cambiar el color. Miren ahí, Para blanco darle un directo. poquito de luz. Sí, porque se ve muy negro. Si le quieren cambiar el color también es válido, muchachos. Aquí estoy con la textura del cabello, dejando que se vea el fondo, pero la pincelada la estoy simplificando, si observan, para no tardarme demasiado y aparte también de los ejemplos que les mostré de los retratos, y ahí los vemos a la derecha. Estoy utilizando un trazo mucho más impresionista, más simple. Necesito terminarlo en un límite de tiempo y no significa que lo tenga que hacer rápido. Significa que puedo utilizar una técnica con pocos trazos. Y ahí ya estoy colocando las pinceladas de blanco que van a ser las últimas en el cabello. Y se deja ver toda la base. Si todavía crees que le falta más toques de otros colorcillos, pues se los puedes ir agregando. Y una de las grandes ventajas del óleo es que como no se seca rápido, puedes seguir modificando y modificando y modificando. Pero una desventaja es que como no se seca rápido, si le pones varias pinceladas encima se va a seguir mezclando la pintura. Y luego llega un punto donde ya se te hizo un solo color. Con la práctica lo vamos resolviendo. Espero que esta sirva para, si les llama la atención la técnica, si es la primera vez que usan el óleo, sirva de referencia para sus futuros trabajos.
A ver, cuéntenme quién ya ha utilizado óleo de los que están mostrando sus dibujos. Por ejemplo, Tomás, ¿ya habías utilizado óleo? Jamás. Muy bien. Jamás. ¿Quién más mostró su dibujo? A ver, les No, nunca había comparto. usado el óleo. La primera Bien. vez. Aquí les comparto el de Ivette. Dice que quedando padrísimo. ¿Ya habías utilizado óleo, Ivette? Nunca. Muy bien. Camila sí ya había utilizado el óleo, ¿verdad? No, tampoco, Camila. Ahí está el de Camila en la cámara. Qué padrísimo va quedando. Muy bien, se ve muy tierna esa abuelita. Ven ahí en la cámara de Camila. ¿No habías utilizado óleo, Camila? Según yo sí. ¿Qué hubieras utilizado? ¿Acrílico o Ya. acuarela? Es que me está dando más oscuro aquí. Tenía esa idea que Que aquí que me manchó. ya habías utilizado algo de óleo. ¿Quién más de los que mostraron su dibujo ya había utilizado antes óleo? Y sí, pero fíjense, grandísima ventaja. Si es la primera vez que lo usas, felicidades muchachos, ya tienen un nivel desbloqueado, como en un videojuego. ¿Quién le ha pasado que los videojuegos desbloquean un nuevo nivel y pues batallan al principio, ¿no? Pero después, es el de Michelle, qué bonito, Michelle va quedando. En la cámara lo está mostrando, sí, sí he visto el avance que va mostrando ahí en la pantalla. Miren, aquí mi cabello, bueno, el de ella, ya quedó, así lo voy a dejar. Si después lo veo con otros ojos, le quiero agregar más, se lo puedo poner. Voy con el último detalle que es... Espérenme, le voy a agregar unos detallitos en las cejas. Y no le puse sombritas. Ahí está, mucho mejor. Bien, ahora sí voy a agregar el armazón de los lentes. La mejor manera de poner el armazón de los lentes es primero una base oscura y encima los brillos. La base oscura va a ser, híjole, pues creo que va a estar perfectísimo si sigo utilizando la base de sombra que mezclé. Y si me sobró todavía, creo que va a ser muy útil y muy exacta, muy precisa para el tono del armazón en el lente antes del brillo. Antes del brillo. Y encima le voy a poner unos brillos doraditos. Veamos. Aquí voy a guardar silencio un poquito para no respirar. Luego me equivoco. Está uno. Y por el otro. La recomendación, si hacen uno, traten de que el pincel tenga el mismo nivel de filo Eh, la punta para que les quede del mismo grosor. Ahí está la patita del armazón. Si lo dejo así, no funciona, necesita el brillo. Pero primero es la base oscura. Ahí está. Y ahora para el brillo tengo que preparar un color doradito. Puedo utilizar, si en su kit de pintura tienes algún color ocre. Bien, aquí yo tengo un ocre. Si te gusta el color, pues es perfecto para el brillito. Si no, le voy a poner un poquito. Miren, lo puse sobre la base de cremita que tenía para aclararlo un poco. Bueno, que no se aclaró mucho, pero un poquito sí. No sé, es que sí lo tengo que aclarar, le voy a poner más blanco sobre ese ocre. Un color doradito claro.
Dice Adrián, es como cuando le bajamos al radio para concentrarnos mientras manejamos, porque, porque ven muy borroso con la música alta. Y aquí yo también tengo que. Bien, aquí mi color doradito le puse al ocre le puse un poquito de blanco. Aquí sí voy a llevar el pincel bien cargadito de pintura para que se coloque un relieve. Como es lo último que pintas, a ver, aquí voy a concentrar un poquito más. Ahí está el brillito del armazón de su patita. Le va a faltar de todas maneras un color blanco encima de ese brillo. Voy a quitar el exceso porque si lleva mucha pintura. Ahí ya le quité el exceso. En algunas ocasiones sentimos que cuando tiene mucha pintura en la primera capa, a veces cuando le ponemos la segunda capa, solo necesita una pincelada. Si le agregamos 2 pinceladas, se mezcla. Característica del óleo. Una sola pincelada es suficiente. Por favor, sean muy precisos. Como el betún de pastel, déjenle caer ahí la, la, la plasta de color. Y si genera relieve, es normal en el óleo. En acrílico también, pero es más común en el óleo. Si lo haces en un solo momento, en una sola sesión, digamos, pues obviamente no se va a secar. Y lo que va a generar es relieve en las capas de pintura. Yo le agregaría un poquito más de definición en las cejas, que se ven como desenfocadas, pero muy mínimo, con alguna mezcla que te haya sobrado del cabello, de la sombra del intermedia del cabello, o algo así, con un pincel así finito. Miren, les comparto el de Sofía Michel. Qué bonito, Sofía, muy bien. Qué buenos ejemplos, muchachos. Del viaje de Chihiro, sí, también puede salir así. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Tráiganse una foto. Les voy a recordar de todas maneras mañana temprano para que se traigan una foto de frente o a 45 grados. Si no se animan a hacer un autorretrato, no los voy a juzgar. Pueden hacer lo que yo ponga en la pantalla. Si todavía no tienen mucha confianza, que no es obligatorio, pero les invito a que practiquemos con un autorretrato. Como sea que salga el autorretrato, va a ser una pieza única. Piénsenlo y mañana lo platicamos. Nos vemos. Hasta mañana, muchachos. Cuídense mucho. A la próxima. Bye. Adiós, profe. Tenemos. Buenas noches.